pedirle hoy, antes de comenzar, que usted me preste su oído muy atentamente, porque de parte de Dios vamos a abordar un tema que es álgido en la iglesia, es álgido en su vida, es álgido en todo el país, es álgido dentro de todo lo que está aconteciendo hoy, los últimos tiempos, y la venida de Jesucristo creo que más que nunca está más cerca. Así que es necesario que usted me preste hoy el oído. Yo he orado para que el Señor despierte su oído y abra su corazón. Ser edificado en todo lo que quiere el Señor que conozca. Que a cada uno le he pedido al Señor que no sean ustedes escuchando mi palabra, sino la palabra de Dios. Y que a cada uno le edifique, le transforme conforme al propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén. Preparado. Entonces, aproveche y dígale al que está ahí a su lado, véame ahorita, dígale. Aproveche ahorita. Después de esto, después que salga de aquí, no me vas a conocer. Así que aproveche a cobrarle si alguien le debe. Yo he seguido con preocupación, mis amados, lo que debe hacer la iglesia, y desde que yo ejerzo en este ministerio siempre he tenido una inquietud de que el pueblo no puede venir a una iglesia simple y llanamente a recibir una palabra, canta unos coritos y luego se va. Y su vida sigue igual. Algo siempre me inquietó, le pedí al Señor, por eso esta iglesia tiene su propio discipulado dictado por el Espíritu Santo. Tiene así la estructura de los rediles también dictada por el Espíritu Santo, porque a Él vamos a buscar la dirección de acuerdo a la visión que tenemos en esta iglesia. Pero es preocupante cómo a veces nosotros, siguiendo directrices, dogmas, doctrinas de religiones, sin darnos cuenta, las practicamos constantemente. Y hemos querido sumergir al pueblo de Dios, la iglesia de Dios, bajo un silencio total, donde creyendo que porque somos de Cristo no podemos decir muchas cosas. Pero hemos entendido cosas pues que estando allí a nuestro alrededor, nosotros las dejamos pasar porque se hacen normales a nuestra vista. Llegan a ser muy comunes y las terminamos practicando, aunque de principio sabemos que no son correctas. El libro de Isaías tiene un capítulo que yo creo que, así como se sabe en el Salmo 91 de memoria, usted también debería saber de memoria el capítulo 53 del libro de Isaías. Pero más que aprenderlo de memoria, deberíamos entender lo que significa. El significado, no bajo la enseñanza de los hombres, sino bajo la revelación del Espíritu Santo. Para tener esa revelación del Espíritu Santo, usted tiene que leer la palabra y tiene que orar al Señor y debe tener comunión con el Espíritu Santo. Porque hasta donde yo sé, la única manera de que usted entienda una clase explicada por un profesor tiene que ser que él esté allí hablando con usted, ya sea vía online o presencial, pero él tiene que explicarle. Así que por esa razón nosotros nos congregamos. Y a veces, aunque está escrito en la Biblia, el sistema ha sido tan hábil, o el enemigo ha sido tan hábil para simularlo en medio de todo lo que nosotros hacemos, que no terminamos de entender lo que realmente quiere el Señor que nosotros hagamos. Por eso he pedido primeramente a usted la atención de su oído para la palabra que va a recibir, y he pedido al Señor que abra su corazón, porque no quiero que entienda esto que le voy a hablar hoy
con la mente. Quiero que lo entienda con el corazón. La mente va a argumentar, la mente va a razonar, la mente va a objetivizar, inclusive según su parecer, lo que usted va a recibir. Pero si lo recibe en el espíritu, donde habita, en el corazón, donde habita su espíritu, entonces lo va a entender, porque por medio de eso va a obligar a su mente a entender lo que Dios quiere que usted conozca, lo que Dios quiere que usted sepa. Nosotros nos paseamos en Isaías 53 y vemos el dolor de Jesús. Nos imaginamos la cruz y lejos de llegar a entender lo que allí ocurre, nosotros nos dejamos dominar por las emociones y los sentimientos, y viendo o imaginándonos lo que padeció Jesús, entonces nosotros creemos que debemos ser imitadores de Jesús en cuanto al sacrificio que hizo. Nadie es llamado acá, ni en esta iglesia, ni en ninguna otra, a repetir el sacrificio que hizo Jesús. Póngame bien la atención a esto. No hemos sido llamados a repetir el sacrificio que hizo Jesús. Ya Él lo hizo, no tenemos que hacerlo una vez más. Pero se nos ha querido a nosotros dejar delante de la cruz, mirando siempre el dolor y no la victoria que tuvo en la resurrección, por ejemplo. Cuando nosotros leemos Isaías 53:7, dice allí la palabra: acongojado él, afligido, su boca no abrió. Y como cordero al matadero fue llevado, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y su boca no abrió. Debe preguntarse, ¿por qué el profeta habló de esta manera? ¿Y por qué Jesús luego lo cumpliría al pie de la letra? Jesús guardó silencio, hizo silencio, enmudeció y se comparó con una oveja. La oveja, a veces cuando es atacada en el rebaño por una fiera, por cualquiera, un lobo, un león, cualquier cosa, no hace ruido. Y no hace ruido para no alborotar a los demás. A costa de su propia vida, sacrifica su vida para que las demás puedan vivir, para que no sepan que hay más. Eso fue lo que hizo Jesús en ese momento. Usted se preguntará entonces, ¿por qué hizo silencio? Yo llamé a este tema el silencio de los inocentes, porque inclusive hay una película que se llama El silencio de los inocentes, que originalmente se llama El silencio de los corderos. Y los que vieron, conocen la película, saben que era una persona que iba atrapando mujeres y las asesinaba. Y cuando las mataba, les inyectaba una solución que no les permitía hablar. Hacían silencio, y lo que hacía con aquellas personas era que poco a poco le iba quitando la piel, porque él tenía una obsesión de restaurar la piel de su mamá. Así mató una cantidad de personas, porque cada cierto tiempo, por supuesto, al colocarle la piel de aquella persona que había asesinado, aquello que él tenía allí, al tiempo se iba a descomponer y tenía que buscar una nueva víctima para eso. Y así como recibían esas personas esa pócima, esa solución para que no hablaran, creo que a veces nosotros también la estamos recibiendo. Y es que el profeta habló inclusive hasta de esto. Cuando nosotros comenzamos a leer allí el versículo 4 de Isaías 53, usted puede leerlo luego en su casa, o no sé si los muchachos se lo colocan acá en la pantalla, pero allí usted comienza a leer algo que a veces nosotros no entendemos. Y dice allí que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido
de Dios, vea y entienda lo que dice la Escritura. Nosotros le tuvimos a él, hoy quiero que abra su entendimiento, como que Dios fue el que lo castigó. Eso es lo que dice el profeta. Y si lo dice el profeta, que es la voz de Dios en ese momento, es porque nosotros estamos creyendo aún en estos días que así era, que fue Dios el que castigó a Jesús. Así lo dice el profeta, dice, le tuvimos y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, fue Dios el que castigó a Jesús y hasta ahora lo hemos entendido allí. Así que Dios fue el que lo mandó a hacer eso. Pero vea el versículo siguiente y lo va a entender. Ahí aclara algo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. No fue porque Dios lo castigó, sino porque las rebeliones de nosotros necesitaban de un sacrificio que Él se ofreció voluntariamente. No es que Dios lo castigó, es que nosotros lo castigamos. Nosotros fuimos o somos los culpables. Buscamos, los judíos lo condenaron, los romanos lo crucificaron, todo eso. No, nosotros lo llevamos allá. Nuestra conducta llevó a Jesús allá. Nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. ¿Aló? Así que no fue Dios que lo castigó, no fueron los judíos que lo crucificaron, no fueron los romanos. Tenía que cumplirse la profecía. ¿Y para qué hizo esto? Porque ciertamente fueron nuestras rebeliones, nuestras culpas, nuestros pecados fueron llevados. ¿Para qué hizo esto? Para que tú ya no padecieras más. Para que nadie más te acusara. Para hacerte a ti libre. Para que tú no pecaras más. Y si pecabas, tú hallaras la gracia, que es lo que ahora muestra Jesús, y pudieses pedir perdón, corregir tu camino de lo que estabas haciendo y ya no volver más a la práctica que tenías anteriormente. Que tu vida sea edificada conforme a lo que el Espíritu trae para ti en esa comunión que ahora debes tener con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Dios Padre, que fue el que concedió tal gracia. Jesús tenía gracia. Si usted lee allí Isaías 53, va a encontrar que ahí dice que nosotros no le encontramos parecer, que no tenía belleza alguna. No hay ningún lugar en la Biblia que describa la fisionomía de Jesús. Usted conoce a Jesús porque Hollywood se lo mostró. ¿Y cómo se lo mostró? Rubio, pelo amarillo, unos bucles inclusive, rizado el pelo, ojos azules. Mi hijo Abraham decía, papá, pero es que la gente no sabe que Jesucristo era negro. Se sorprende usted, era africano. Pero la Biblia me dice que no tenía parecer alguno, pero tenía algo que solamente te lo da el Espíritu, gracia. Nadie le vio con ese parecer hermoso. Revise su Biblia y vea quién o en qué momento, en qué versículo de la Biblia se describe la belleza de Jesús o la fisionomía de Jesús. En ningún momento. Y fue así porque lo hizo por nosotros. Calló, guardó silencio, no quiso hablar, porque si Jesús hablaba, tú y yo no estaríamos aquí. Si Jesús respondía lo que Caifás le preguntaba, lo que los judíos querían que respondiera, lo que los escribas y fariseos le preguntaban, lo que los saduceos le preguntaban, nunca hubiese estado ni usted ni yo aquí. Un momento le preguntó, Pilatos estaba delante de él y le preguntó que si él era el rey de los judíos. La única respuesta que le dio, tú lo has dicho. Pero no respondes nada, le preguntó Pilato. ¿No ves que estás en mis manos? ¿No ves de todo lo que te acusa? Y lo único que respondió Jesús, yo vine acá para que conocieran la verdad. Y dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y le dio la espalda. Déjeme decirle algo. Jesús, en
en el momento de estar delante de los judíos y delante de los romanos, si usted entiende las escrituras, Jesús no estaba delante de ellos. Ellos estaban delante de Jesús. Porque ellos se sentían acusados. Sabían que estaban haciendo algo que no era ni legal ni moral. ¿O es que los judíos no lo acusaron con falsos testimonios? Y Pilatos dijo inclusive, yo no hallo ninguna causa, yo no hallo nada por lo cual yo pueda acusar a este hombre. Y de todas maneras lo colgaron, de todas maneras lo crucificaron. Así que a veces nosotros creemos, o tú llegas a creer, que estás delante de un acusador, pero realmente el acusador está delante de ti. Y así tiene que hacerlo sentir cada uno de los hijos de Dios. Porque es fácil que te señalen, es fácil que te juzguen por el pecado. Alguien que aparece y te vio cometer un error, prepárate porque va a venir contra ti. Pero el día que le trajeron a Jesús una mujer que había sido atrapada en adulterio, quisieron ellos traerle a esta mujer para condenar a Jesús, para tentar a Jesús. Y cuando Jesús se levantó, le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces dice mi Biblia, lea los detalles de la Biblia, acusados en su conciencia. Ellos vinieron a acusar a Jesús, ¿no fue así? Y vinieron a acusar a una mujer. Pero ellos, acusados en su conciencia, fueron arrojando las piedras desde los más pequeños hasta los más ancianos. Y ninguno entonces condenó a aquella mujer. ¿Para qué entonces murió Jesús, señores? ¿Para qué lo hizo Jesús? Para que callando Él nosotros pudiésemos levantar la voz, pudiésemos manifestar el reino, pudiésemos nosotros tomando del Espíritu hacer aquellas cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. Cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra, el cual es traer el reino de los cielos a esta tierra. Pero nosotros nos enseñaron a callarnos, nos enseñaron a no levantar la voz, nos enseñaron a no manifestar las inquietudes, aquellos con los que sabemos que no está correcto, y como todos los demás lo practican, nosotros guardamos eso. Venimos a la iglesia, recibimos una palabra y confesamos aquí dentro de estas cuatro paredes que somos de Cristo, pero en la calle nos cuesta decir que somos cristianos. Para que no lo tenga que decir, tiene que vivirlo. Y vivir el cristianismo, vivir lo que es Jesús, lo que es el evangelio de Jesús, que lo vino a simplificar cuando vino a esta tierra, es vivir conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu. Eso es todo lo que tenemos que hacer, así de sencillo. Pero el sistema, la religión y los que dominan todo esto establecieron métodos, establecieron sistemas que poco a poco nos fueron alejando de lo que es la esencia del por qué Jesús murió en silencio en una cruz. Y dejamos nosotros de levantar la voz. Observe eso. Jesús, ¿acaso todo el tiempo andaba en silencio? Por el contrario, Jesús generaba revueltas, era toda una revolución. Jesús caminando en Galilea, en Nazaret, en Samaria, en todas aquellas ciudades, y finalmente en Jerusalén, que es donde llega la última semana. ¿Sabe que en los 3 años de ministerio que tuvo Jesús, no vino sino la última semana a Jerusalén? Así estaba profetizado. Y vino porque vino a cumplir la profecía. Y nosotros somos los que debemos llevar esa voz cantante. Pero nosotros nos callamos. La iglesia no, esos son cristianos, esos son evangélicos. Tranquilo, eso no va a hacer nada y nos vamos adaptando poco a poco al sistema. La iglesia debería ser la que se va levantando con cada una de las circunstancias que van ocurriendo. Y es que cuando nosotros llegamos a Cristo y somos impactados por el Espíritu Santo, somos llenos de una convicción para hacer cosas.
para hacer las cosas de manera diferente, para transformar a los demás, para buscar y hablar a todos aquellos que creemos nosotros necesitan también de lo mismo que acabamos de recibir. Pero el sistema es tan práctico, tan tentador para llevarnos fuera de las cosas de Dios, que nosotros no nos damos cuenta, y las iglesias se llenan de actividades, de normativas y de una cantidad de cosas para que la gente se mantengan ocupados, y el que debe estar frente de él y teniendo comunión con él está alejado de él. Y ya no tienes comunión con el Espíritu Santo, ya no tienes comunión con Jesús, sino que tienes comunión con todas las cosas que estás obligado a hacer en la iglesia. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, Jesús le escribe a la iglesia de Efesos. No en vano le está recordando esto. Y si esto es profético y está señalando a la iglesia lo que está ocurriendo, es porque en estos últimos tiempos también está ocurriendo lo mismo. Y lo leo con usted acá. Quiero que usted siga esta escritura. Dice allí en el libro de Eclesiastés, de Apocalipsis, capítulo 2, le está escribiendo el Señor a la iglesia de Efesos. Y dice allí lo siguiente. Vamos a buscarlo acá. Ok, ahí lo tenemos en la pantalla. Yo conozco tus obras. Dígale que tiene ahí a su lado para que no esté tan rígido ahí. Dígale, yo te conozco. Ahora respóndele usted, ¿de verdad? ¿Cuántos conocen al presidente? Tampoco así. Sabemos quién es, pero no lo conocemos. Jesús le dijo a sus discípulos, que eran sus amigos porque ellos lo conocían, con él se reía, con él compartían cualquier cantidad de cosas. Jesús escogió a 12, señores, porque necesitaba de la compañía, aunque usted no lo crea. Y para que luego predicaran del evangelio, para que estuvieran con él y para que luego predicaran el evangelio que él le estaba enseñando. Entonces vea esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto lo hacemos nosotros normalmente. Y somos llamados a hacer esto. Vea, por eso le pedí la atención de su oído, porque somos llamados a hacer esto, a detectar realmente quién es falso y quién no, para nosotros saber qué es lo que escuchamos y qué es lo que anidamos en nuestro corazón. El 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Benditos sean los que sirven y no se cansan y aman a Dios de verdad y vienen a dar el servicio, no por obligación o no por querer aparecer, sino porque entienden lo que significa servir en la casa de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que hace el exceso de actividad y entender que el servicio que nosotros damos en la iglesia se lo damos a los hermanos o se lo damos en la iglesia y no es para Cristo? Que dejamos ese primer amor. Yo no vengo aquí a predicarle. Bueno, no es que no los ame, yo los amo, pero más amo a Dios que a ustedes todos. Créalo. Puede sonar duro o no sé cómo lo vean ustedes. Los amo de verdad, de todo corazón los amo, pero más amo a Dios. Y voy a hacer las cosas según lo que me ordene el Señor. Aunque a alguno emocional o sentimentalmente le parezca que son incorrectas, cuando Dios me ordene algo, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo tengo que hacer. Entonces nosotros, a causa de todas estas cosas, vamos dejando a este primer amor. El 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No le voy a decir que se lo diga al que tiene allá a su lado. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa arrepentir? Arrepentirse, cambiar,
transformar. ¿Qué está pidiendo el Señor? Tienes que cambiar. Una vez, dijo el Señor, es lo que está diciendo allí. Una vez que me conociste, tú viniste con ímpetu, con ganas, querías hacer todas las cosas. Pero una vez que entraste en el sistema religioso, ya consideraste que ya no podías dedicar más tiempo al Señor. Por tanto, te apartaste, te alejaste. Mira pues de dónde has caído. Porque tengo un candelero aquí. Si tú decides si vas a seguir allí o no, para yo quitarlo y darle ese puesto a otro. Y eso no tiene que ver simple y llanamente con la iglesia. Porque nuestra vida es integral. ¿Cuál fue el papel que asumiste primeramente como esposo, como padre, como novio, como amigo, como hermano? ¿Qué te llevó que ahora no aceptas a tu hermano, no aceptas a tu padre, no aceptas al esposo, no aceptas a la esposa? ¿Qué te llevó a alejarte de allí? Caíste, no te percataste, pero caíste envuelto en el sistema y te fue arrastrando poco a poco. Donde entonces entendiste que como todo el mundo practica el adulterio, entonces ¿cómo es que te vas a permanecer atado a una sola mujer? No, si de repente tengo la oportunidad aquí, oye, puedo. ¿Es ilegal? No, pero si lo hago escondido no sabe nadie, no pasa nada. ¿O no pensamos así a veces? Si voy a hacer esto y nadie me ve, no hay problema. Pero allá está el Señor que sí te ve. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir con respecto a lo que hizo Jesús en la cruz y el silencio que guardamos? Porque mi abuela lo decía así, de las pocas veces que le llegué a escuchar, porque no compartí mucho con ella. Ella decía, ¿cómo le digo esto a usted? Para que usted no se ofenda. No hay una ramera si no hay una celestina, decía. ¿Entendieron, verdad? Ah, sí sabe. No hay, es decir, si no hay un cómplice. ¿Y por qué hallaste un cómplice? ¿Por qué crees que hallaste un cómplice? Porque es igual a ti. Yo he dicho acá, los borrachos no beben solo. Solo después cuando están alcohólicos es que no le dan un palo a nadie. Pero mientras siempre vamos echando uno, pues. Sí, vamos, tengo la fiestecita y eso y tal, y comparte. Porque haya siempre a alguien. Y ese alguien haya a alguien más. Y te van arrastrando y vas cayendo en el sistema. Y lo que en un momento consideraste que no era correcto, terminas practicándolo y luego se hace correcto en tu vida. Y lo que es peor, los hombres son expertos en establecer leyes, sistemas legales que van a legalizar lo que moralmente no puede ser legal. Y la iglesia sigue en silencio como cordero y no levanta la voz. Y cuando digo la iglesia, no es este edificio, somos nosotros. Los que estamos viendo que esas cosas están ocurriendo y nosotros no hacemos nada, no levantamos la voz, no le hacemos conocer en amor a las personas que eso es incorrecto, que eso no puede pasar, que eso no puede ocurrir. Estamos en contra de la pedofilia, pero procuramos nosotros aprobar una ley donde dos personas de ambos sexos se pueden casar. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? Nosotros cambiamos eso porque ellos, el derecho a la vida, el derecho a elegir y los derechos humanos le dan entonces una facultad a ellos de poder pedir eso. Y como eso es legal, nosotros lo hacemos. Y terminamos aceptando. Bueno, sí, hicieron la ley, pueden hacer la ley si quieren, pero sigue siendo ilegal. Sigue siendo incorrecto. Y la iglesia está acá, es para levantar la voz, como lo hizo Jesús en contra de los fariseos, en contra de los escribas, en contra de los que eran las autoridades en ese momento, que usando la ley del Señor, ellos pudieron establecer lo que a ellos les pareció que era conveniente para el pueblo. Y le impusieron cargas a un pueblo y no lo dejaban ver de dónde venía el origen de lo que le estaban aplicando. Es tiempo de que nosotros despertemos, abramos nuestros ojos, despertemos el oído para escuchar la palabra de Dios y abramos nuestra boca para hablar lo que es correcto.
y no dejar que tales cosas ocurran. Buscar las maneras sabiamente delante de Dios de manifestar aquello que usted sabe que no es correcto. Vivimos en un edificio donde de repente tenemos a cualquier cantidad de gente que sabes que no comulga contigo, pero nosotros no hacemos nada por manifestar lo que debe ser correcto, no sabiendo que tarde o temprano serás afectado por eso que está ocurriendo allí. El que es brujo y fuma tabaco y vive allí al lado, y a ti no te gusta el olor de tabaco, déjalo a él que sea brujo, pero cuando fuma tabaco te molesta, ¿o no? ¿Están aquí? Entonces nosotros tenemos que aprender a abrir la boca, porque Jesús cayó para que nosotros pudiésemos hablar, para librarnos, para que no hubiese sobre nosotros ya condenación, sino que por el contrario nosotros pudiésemos levantarnos y seguir adelante. El sistema lo sabe hacer muy bien. ¿Y por qué hacemos nosotros eso? Porque estamos también involucrados en lo mismo y acusados por la palabra de Dios. Nosotros, en vez de convertirnos, en vez de arrepentirnos, en vez de regresarnos a donde deberíamos estar, nosotros seguimos compartiendo lo mismo y seguimos justificando lo mismo que los demás están haciendo. Todos conocen Juan 3:16. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿qué le pasa? No se pierda. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Y el 17 dice que Él no vino para que el mundo fuese condenado, sino que el mundo fuese salvo por Él. Pero vea el 18, Juan 3:18. Juan 3:18, nosotros no nos extendemos más porque yo me aprendí solo Juan 3:16. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que descontextualizamos las cosas. Y cuando nosotros nos fragmentan una ley, nos fragmentan cualquier cosa, ya te voy a explicar qué es eso. No nos percatamos que nos están fregando con las mismas cosas que nosotros aprendimos o que conocimos. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora este es el versículo que quiero que guardes. Y esta es la condenación, dice el 19. Juan 3:19. Así como te aprendes Juan 3:16, apréndete Juan 3:19. De memoria. Fíjate lo que tiene ahí a su lado. De memoria, apréndetelo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué yo me hago cómplice de una situación? Porque practico lo mismo. ¿Qué moral tendría yo para decirle a alguien que corrija tal cosa si yo estoy en lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, vamos a justificar tal cosa. Símbolos del fariseísmo. Símbolo de que nosotros poco a poco también nos vamos convirtiendo en esos fariseos que condenan a los demás. ¿Cómo sabes que te estás convirtiendo en un fariseo? En primer lugar, cuando tú condenas a alguien, te conviertes en juez y condenas a alguien por los hechos que tú también practicas, pero tú justificas los tuyos de acuerdo a la emoción y el sentimiento. Te hace más emocional. Pecador, te vas a morir. Hablaste mal del hermano, hablaste mal del pastor. Eso no se hace, no se habla contra el ungido de Dios. Pero cuando tú hablas y hablas mal del pastor, no, eso era en familia. Eso era en familia. O sea, eso no salió de aquí de la familia, pero descosimos al pastor, pero fue aquí entre nosotros mismos, ¿ok? Pero aquel sí es pecador, yo no. ¿Me está entendiendo cómo lo vamos disfrazando? Poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con las cosas que normalmente vamos haciendo o estamos viendo que van ocurriendo y que yo las practico? Anhelo que haya una justificación, como yo también lo puedo establecer. Ahora, una segunda cosa, ¿cómo sé que me estoy convirtiendo en un fariseo? Yo pretendo que la gente que a mí no me gusta, tampoco le gusta a Dios. Ese no me cae bien, ese es negro. No, ay, gordo ese. Y este es porque, ay, es demasiado flaco, ¿no? Y así como no me gusta a mí,
yo creo y estoy seguro que a Dios tampoco le gusta. Y como creo que a Dios no le gusta, entonces yo estoy justificado. ¿Me estoy explicando acá? Entonces nosotros vamos poco a poco arrastrándonos en eso y vamos con nosotros. Para nuestro pecado hay una justificación, pero para el pecado de los demás no, hay una condenación. Y cuando debimos hablar, no hablamos, sino que como callamos como la oveja, entonces fuimos llevados también allí al matadero. ¿Para qué fue Jesús allí? Esa es la pregunta que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué fue Jesús allí? ¿Para que tú siguieras viviendo de la misma manera? ¿Para que tú siguieras practicando lo mismo? ¿No te das cuenta que estás acá porque fuiste levantada justamente primero para restaurar tu vida y luego para restaurar la vida de los demás? Y que eso fue lo que le generó a Jesús la controversia y la lucha contra todos los demás, contra los judíos y los fariseos que venían contra él, que cada vez se reunían para tentarle y para decirle o hacer contra él cualquier cantidad de cosas, pero que Jesús nunca los dejó. Jesús nunca se cayó delante de ninguno de ellos, solamente cayó Jesús cuando fue a la cruz. Mientras tanto Jesús siempre le dio la respuesta, mientras tanto Jesús siempre lo puso a cada uno en su lugar, y que ninguno podía decirle o hacerle nada a Jesús, porque de la manera como le respondía los dejaba tan patitiesos que lo único que hacían era hervir por dentro. Observe. Usted se va a sorprender de esto, porque nosotros llegamos a conocer, y alguno puede justificarse, ay, pero no, yo no sabía. Ay, yo no sabía que era así. Yo no lo conocía. A veces, el que está cometiendo la falta conoce tanto que prefiere hacerse el loco, porque así cree que no va a ser juzgado o no es condenado. El libro de Lucas, capítulo 22, en el momento en que Jesús está siendo crucificado, ¿a quiénes tiene a su lado? Con él crucifican dos más. ¿Quiénes son esos? Abre la boca, iglesia. Dos ladrones, dos malhechores, dos delincuentes. ¿Estamos claros? Dos delincuentes. Dos delincuentes tiene allí a su lado. Y la muerte, la crucifixión, era para aquellos que habían como que hecho atrocidades, pues. Ya sean crímenes, ya sean robos, lo que sea, estaba como que fuera de la lista que consideraban los hombres. El índice de criminalidad estaba muy por encima. Pero el sistema, que es experto en esto, nos hace invisible moralmente y cognitivamente. Hoy día tenemos una generación de analfabetos que son más peligrosos que los que eran antes. Porque los analfabetos de esta temporada, los analfabetos de esta generación saben leer y escribir, pero no leen la Biblia. Sabemos leer y escribir, y porque sabemos leer y escribir y ponerle atención a la televisión y a los medios, somos más fáciles de dominar, somos más fáciles de arrastrar, somos más fáciles de llevar hacia las cosas que los sistemas establecen. Estamos en una agenda globalizada, señores. ¿Por qué les hablo que es fin de mundo? Porque hay una agenda globalizada donde la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero a veces se percatan de que lo que ocurre en China nos afecta a nosotros acá. Antes no te afectaba, pero ahora te afecta. Por tanto, la agenda es globalizada. Y cuando se habla de progresismo, de todas estas cosas que hoy se están llevando a cabo, te están llevando por un sistema que tú no te percatas, donde los grandes medios, algunos dicen, no, los medios no deciden sobre quién va a gobernar, pero resulta que nosotros en una mal llamada democracia, lo único que hacemos es votar por alguien que luego va a colocarse delante o frente al gobierno, que nos va a obligar a hacer cosas por las cuales nosotros no votamos. ¿Están aquí?
Y alguno va a decir hoy cuando escuchen la prédica, la vean por allí. ¿Y qué tenía que ver eso con esto? Por eso es que nosotros estamos como estamos. Porque nos han metido solo en religión y no nos meten en la vida diaria de lo que tiene que hacer la iglesia y de quiénes somos nosotros en este país y en cualquier parte del mundo. Que debemos ser la voz que habla, los que clama, los que establece lo que realmente se debe hacer si conocemos la palabra de Dios, para que todo el mundo camine en rectitud conforme a lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo y que luego fue escrito en nuestra Biblia, para que entonces cuando el pueblo de Dios sea reconocido, sea visto, sea observado haciendo solo aquello que Dios le mandó. Pero yo, como los avestruces, meto la cabeza y aún en mi familia están ocurriendo cosas y yo no hablo. Yo no hablo, no, porque ese no es mi problema. Déjalo allí. Total, no, ¿tú crees que yo me voy a ganar ese lío gratis? Déjalo que se mate, déjalo que pase allí cualquier cosa. Que el papá violó a la hija, no, ese no es mi problema, esa no es hija mía. Si ese violó a su hija, ¿crees que la tuya la puede perdonar? Lucas 23, 39. Estaban allí los dos malhechores, dice mi Biblia. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y por supuesto a nosotros. Los presos, vea, los niños que van a las escuelas públicas, la gran mayoría, carecen de, al menos del desayuno. No le dan desayuno. Pero a los presos le dan comida. Porque tenemos derechos humanos. Y eso es el sistema y es legal. Abra sus ojos. Porque por estas cosas es que está la iglesia. Para poner las cosas en orden como debe ser. Con esto no quiero decirle que a ellos no se le dé. Porque es un ser humano también. Pero nuestra prioridad debe ser en aquellos que lo necesitan hoy, para que no lleguen donde están ellos. En las escuelas no nos permiten que llevemos la Biblia. Y en las cárceles, sí. ¿Por qué no dejas que la llevemos a la escuela para que no lleguen a las cárceles? El sistema lo ha hecho así y nosotros no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta. Decimos que somos la mayoría que aprobamos y elegimos a alguien para elegir una minoría que luego viene a gobernar sobre la mayoría como a él mejor le parece. ¿A cuántos de nosotros nos consultaron para las leyes que han aprobado hasta ahora? ¿De verdad somos participativos? Hay que pensarlo. Vea lo que dice: y si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Señor, ¿por qué no me cambias para que yo no siga robando? Porque si ese lo salvan y lo bajan de allí, ¿qué va a pasar? Va a seguir en lo mismo, ¿verdad? Y quizás peor. Lo vemos nosotros a cada rato. Ahora vea el versículo siguiente, el 40. Respondiendo el otro: sabiduría de Dios, ese es cristiano, seguro. El otro malhechor era evangélico. No era cristiano, él era evangélico. Y ustedes saben por qué le estoy diciendo que era evangélico. Él era evangélico. Respondiendo el otro, le reprendió: saca la bazuca, Rambo. ¿Cómo dices eso del ungido? Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Primera pregunta. Él que está reprendiendo al otro, ¿temía a Dios? Si él hubiese temido a Dios,
no hubiese estado colgado allí por criminal. ¿Me estoy explicando acá? Pero conocías de Dios, sabías de Dios y nunca levantaste la voz, sino que practicaste lo que los demás también practicaban. Por eso estabas allí. Y por eso dice acá, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Cómo osas poner a Dios en la misma condición si te están salvando, cabezón? Peor aún, vea el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Oye, tremendo ese hombre, ¿vale? Ahora que estás colgado allí, te das cuenta que lo que hiciste merecía un castigo. ¿Ha leído usted la Biblia con estos ojos que hoy quiere el Señor que usted abra? Porque esa es nuestra vida. Y a veces hay gente que está en esa condición y cuando está en esa condición quiere apelar a Dios para que Dios lo salve, para que Dios lo guarde, sin darse cuenta qué fue lo que lo originó. Y cuando alguien, como por ejemplo yo, me dice, tienes que orar para que tal cosa. ¿Y por qué llegó allí? Y no va a orar. Sí voy a orar, pero necesito saber por qué está allí. Porque lo que tengo que cambiar es lo que lo originó, no la señal que tienes ahora, no los síntomas. El que cree hoy va a ser sano porque va a atacar el origen de la enfermedad que tiene. No por el síntoma que hoy estás viendo, sino que lo que se originó eso va a arrancarlo el Señor de raíz de una sola vez. Te va a doler, pero lo va a arrancar el Señor en el nombre poderoso de Jesús. ¿Será que alguien puede creer eso hoy? Mas ningún mal hizo. ¿Cuál iba a ser? Ninguno. Conocía a este. ¿Cuántas veces había ido a la iglesia? Observe aún más. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El muy desgraciado sabía que Jesús iba a volver. Sabía que el que estaba colgado allí era Dios. ¿Cómo lo sabía? Porque si no, no le dice a él, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vuelvas. Sabía, había ido a la iglesia, había leído, había recibido la palabra, pero no la había puesto por obra. El sistema lo absorbió, los religiosos lo establecieron, lo alaron y lo llevaron a una condición de practicar lo que ellos querían que practicaran. Los judíos, señores, de los 10 mandamientos hicieron 613 leyes. Y las dividieron en las que eran positivas y las que eran negativas y se las aplicaron al pueblo. Ellos no practicaban ninguno porque era muy sencillo. Cuando Jesús hace acto de presencia, cuando aparece Jesús, vino a ser tan simple, tan sencillo el evangelio y el cumplimiento por medio de la gracia de lo que les pedía el Señor, que ellos no podían aceptar que eso fuera tan fácil. Y nosotros a veces no podemos creer que llegar al cielo, ser salvo, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Levanta tu mano, confiésalo como tu Señor y listo, serás salvo. ¿Tan fácil? No, eso es demasiado fácil. Vamos a poner algo más difícil. Vamos a decirle que vamos a inventarnos un libro, que lo lean primero, que se lo aprendan, luego se bautizan, después de bautizar hay que hacer el discipulado de nuevo, tienes que pertenecer a un redil, tienes que hacer actividades, evangelizar y después de todo eso, entonces cuando podrá ver si se puede bautizar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién estableció eso? ¿O no conocemos a aquel hombre que después de haber adorado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, viene de adorar al Señor y viene allí, es un funcionario, un alto funcionario del reino de Candace y viene leyendo Isaías 53 y dice mi Biblia, y la escritura que leía era esta: afligido él, compungido. Le dice, su boca no abrió y como cordero al matadero fue llevado y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y su boca no abrió. Y le preguntó, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, acércate allí y habla con ese hombre. Y le dijo, ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguien no me explica?
Te ruego por Dios, dice. Te ruego por Dios que me explique de quién habla el profeta, de él o de alguien más. Y desde ese momento dice mi Biblia que Felipe le abrió o le habló de las escrituras a aquel hombre. Y después de haber recibido aquella enseñanza, él le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Nada, si crees bien puedes. Toda la respuesta. Tan sencillo como eso el evangelio. Pero nosotros lo hemos puesto tan difícil que de repente, no, el hermano está en pecado, ese no puede hacer nada. No. Con eso no quiero apañar pecados, sino que debes enseñar, que debes corregir, debes aprender a perdonar, debes aprender a aceptar, debes aprender a que muchas cosas están establecidas solo por un sistema de creencias de nosotros mismos que nos llevan a alejar al pueblo de la presencia de Dios. Lejos de acercarlo, nosotros lo ponemos lejos. Y ocupamos a la gente en muchas cosas para hacerle pensar que están allí con Dios. Le sirves tanto al Dios y estás tan ocupado sirviéndole a Dios que te olvidas del Dios al cual le sirves. Lo pones a un lado. Espérate ahí, Dios, que yo me voy a encargar de estas cosas que son tuyas, son importantes. El más importante es Dios. ¿O eso no fue lo que le dijo a Marta Jesús? Marta, Marta, siempre tan afligida, siempre tan afanada, siempre tan ocupada, Marta. ¿No ves que María escogió la mejor parte de estar conmigo y nunca le será quitado esto? Por eso Jesús era alguien que representaba un peligro para los fariseos, como nosotros debemos representar un peligro para todo el sistema religioso y a todos aquellos que quieren imponer cosas que no son de Dios. Donde quiera que esté un hijo de Dios, debe ser alguien que le debe temer el enemigo. El enemigo es astuto para hacerlo. Pablo escribió a los Corintios, 2 de Corintios 11:3, les escribió de esta manera. Le dijo, así como vieron que este hombre está pidiendo a Jesús, conocía todo aquello, estaba allí, pero nunca lo practicó. Pablo le dice entonces a los corintios, le dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también vosotros seáis distraídos. Y si viene cualquier otro, le dijo, predicando otro evangelio que no es el de Jesús, bien lo recibiréis. Así que no hay un solo evangelio. Tenemos que aprender a discernir. Satanás es tan astuto que a él no le importa hacia dónde tú te desvías. Mire, los pescadores, los que lanzan cañas y anzuelos, ellos dicen y saben lo siguiente: que con el anzuelo solo se puede pescar o atraer el pescado en 1% de las veces que van a lanzar. Y las 99 veces que atrapan, o 99% de las veces que atrapan a un pez, es debido a la carnada. Es una carnada. A Satanás no le importa si él disfraza el 1% de la maldad de él con 99% de la verdad. ¿Me estoy explicando acá? 99% de la verdad y 1% de falsedad hace que te desvíes. No importa, a él no le importa si es a la derecha o es a la izquierda, no le importa. Lo importante es que te desvíe. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente para que pongas por obra todo lo que te he mandado a través de mi siervo Moisés en este libro de la ley. No te apartarás de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Pero nosotros somos expertos en decir cuál es el lado que está malo. Y si yo voy por el otro lado, no importa, no, es recto, dice el Señor. Porque así mismo en el libro de Isaías dice que cuando alguien entra ahí, ni un cojo se sale. Ni un cojo se sale. Pero no levantamos nuestra voz. Como corderos estamos allí silenciados. Y nos olvidamos que Jesús cayó para que levantáramos nosotros la voz. Jesús se empobreció para que con su pobreza nosotros nos hiciésemos ricos. Y tampoco hablamos de eso.
Hay mucha gente, teólogos y todos lo que quieran, y vienen y dicen que a la gente no se le puede hablar de finanzas acá en la iglesia. ¿Y cómo rayos vas a administrar tus recursos? ¿Cómo llevas a cabo la casa? Que no pueden hablarse de otros temas, sino de la salvación y del pecado. Y porque estamos limitados a un solo tema, es que no vemos la integridad de la totalidad de lo que es Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Jesús, Mateo 15, Él se encuentra allí con algo. Mire lo que hace el sistema. Va estableciendo, así como les dije, los judíos y los fariseos, los saduceos inclusive, que no creían en la resurrección, también era un grupo elitesco de los que conocían primero la palabra. ¿Y sabe una característica que tenían? Ellos consideraban que el pueblo no estaba en capacidad de entender lo que Dios quería hablarle si primero no lo entendían ellos. Por lo cual las escrituras les eran ocultas a ellos y lo que salían era la manifestación de lo que ellos creían que debían conocer. En Lucas 15 vienen, allí dice que los fariseos se reunieron, 15, 1 y 2, dice que los fariseos se reunieron y vinieron a Jesús para tentarle y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse, violentando así la costumbre de quién? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, el 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién? Era de Dios esa tradición, pero ellos venían a reclamar lo que ellos mismos habían establecido, como a veces nosotros pretendemos establecer los sistemas. Entonces estaban reclamándole, ¿por qué no guardan esto? Y entonces Él los llama hipócritas. Dice, ustedes son los que violentan el mandamiento de Dios, porque sabe que fue escrito, es ley, honrar a tu padre y a tu madre. Dice, y si dices entonces que lo que tienes para ayudar a tu padre es porque lo tienes que diezmar, ¿no violaste con eso el mandamiento? Porque está escrito, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el que se levante contra el padre, el que se levante contra la madre, dice, no está escrito, morirás. Así haces de condenación a esta gente. Entonces se callaron la boca. Y les dijo entonces, hipócritas, bien escribió de ustedes el profeta Isaías. De labios me dices que me ama, pero tu corazón está lejos de mí. Y lo remató diciéndole, gloria de hombre no recibo. Eso fue contra los fariseos. Y estando allí los fariseos, más adelante vienen nuevamente los fariseos, esta vez en Lucas 22, y le hacen una pregunta que está en el tapete hoy. Porque Dios estableció la familia, el hogar, por medio del matrimonio. Y entonces dice allí en mi Biblia que se reunieron los los saduceos, que no creían en la resurrección, y le preguntaron entonces a Jesús, Señor, maestro, tú que sabes, tú que lo conoces todo. Quisieron hacerlo como las parábolas que les daba Jesús. Había un joven que tenía 7 hermanos y él murió. Y en nuestra ley, no era la ley de Jesús. En nuestra ley está escrito, dice, que si él muriere y no dejare descendencia, entonces el hermano siguiente se casará con la esposa, y si tuviere los hijos, serán de él, del primero que murió. Pero el segundo murió, y el tercero murió, y así fueron los 7. Y murió al final también la mujer. Cuando venga la resurrección, ¿de quién será la mujer? Entonces dice Jesús, allí un versículo que lo debes guardar, lo debes tener allí. Ok. Mateo 22, 29 dice allí, erráis. Ellos leían las escrituras.
erráis, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en él la resurrección no se dará en casamiento. Lo conocían, lo sabían, pero lo aplicaban como a ellos mejor les convenía, para negar que no había la resurrección. Por eso les dijo que erraban cuando leían las Escrituras, porque ellos lo estaban leyendo. Porque sabes que Dios no es Dios de muertos, pues está escrito cuando dijo que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y dice mi Biblia que ninguno osó nuevamente preguntarle. Se callaron. Entonces cuando los fariseos vieron que los saduceos se tuvieron que callar la boca, porque la respuesta que le dio Jesús fue contundente con respecto a las escrituras que ellos mismos habían tomado para establecerle las leyes a los pueblos, vinieron y le preguntaron, Señor, tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, tú que sabes dónde estamos, qué es lo que hacemos, que es el versículo, usted lo sigue allí. Ahora estamos en el 39, vienen los fariseos, 22:39, Mateo 22:39, ahora vienen los fariseos y aprovechan y quieren entonces congraciarse con Jesús y demostrarle a los que están allí que ellos sí son los que saben. Esos grupos eran como la oposición y el oficialismo, los fariseos y los saduceos. Entonces vienen ellos y le preguntan, Señor, ¿en qué consiste la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y dice el Señor, esto es la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Ya les dije que ellos hicieron de los 10 mandamientos 613 leyes. Este es el primero y gran mandamiento. El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las 613 leyes que ustedes hicieron no valen de nada. Y lo hicieron para desviar al pueblo de donde debían estar. Y el pueblo que sigue siendo sumiso no levanta la voz. Ven las cosas acontecer y todavía no hacemos absolutamente nada. ¿A qué somos llamados nosotros acá? ¿A qué fuimos llamados por el Señor? ¿Por qué cayó el Señor en la cruz? ¿Por qué hizo ese sacrificio? ¿Por qué si su sangre nos lava de todo pecado, todavía nosotros nos sentimos culpables? Y no actuamos como hijos del Señor, mostrando la grandeza del reino de los cielos sobre esta tierra. De decirle a cada quien las cosas que están mal hechas. Y decirlas con amor, no en condenación, sino evidenciando realmente aquellas cosas que nosotros tenemos que corregir en nuestras vidas. Y no ceder a un sistema. Los grandes medios te llevan a ti a hacer grandes cosas que a tu parecer, según lo que practican los demás, están debidamente justificadas. Y tú terminas haciendo lo que hacen el montón, lo que hacen los demás. Cuando tú deberías ser el ícono, más bien, que debería ser referencia, que debería ser seguido por los demás, en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de hacer todas las cosas que Dios estableció que nosotros podíamos hacer. No nos dejemos arrastrar, señores. No nos dejemos arrastrar por sistemas religiosos. Por esa razón, a veces a algunos no les gusta este tipo de cosas porque siendo confrontados sabemos que tenemos que cambiar. Y no te das cuenta que es tu carne allí arrastrándote hacia algo que tú no debes estar practicando. Si conocemos nosotros la Biblia, si nosotros estamos acá, no debemos dejar que tales cosas estén ocurriendo. O vamos a esperar estar como este malhechor que nos estén crucificados. Sí, yo sabía, y ese día estamos clamando entonces al Señor que nos salve de algo que nos dijo que nosotros no practicáramos, pero que como no hicimos caso, sufrimos la consecuencia.
Y el día que tenemos el síntoma o tenemos la consecuencia encima, entonces nosotros queremos pedirle al Señor que venga en nuestro auxilio. Tendremos que recordar las Escrituras y nosotros debemos entender. Primera de Corintios 11 dice ahí la Escritura, el 22, dice: y no te sorprendáis de tal cosa, porque Satanás se viste de ángel de luz. Así que no te extrañe que sus ministros también se vistan de ángel de luz, se disfracen, dice la Escritura. Entonces vas a ver mucha gente llevándote o alándote hacia alguna cosa donde tus emociones y tus sentimientos son las que van a prevalecer. Por eso vives en una condición que no puedes cambiar, porque encuentras siempre a alguien, y nosotros que, no sé por qué, pero vamos buscando a alguien que nos acompañe en ese sentimiento y que nos apoye en ese sentimiento, y no me doy cuenta que me estoy manteniendo en la misma condenación o en el mismo cautiverio que me causó el dolor, cuando debería buscar a alguien que me ayude a levantarme, que me ayude a salir adelante. Por esa razón, nuestra comunión primero es con el Señor, primero es con el Espíritu Santo, irlo, buscarlo allá, saber que allí voy a encontrar la consolación, que allí voy a encontrar la sanidad, que allí voy a encontrar la fuerza para levantarme, que allí voy a tener el entendimiento para seguir adelante, que allí voy a cambiar todas las cosas que el Señor dijo que iba a hacer, y que nada ni nadie de aquí en adelante me va a impedir que yo alcance el propósito que Dios ha determinado para mi vida, que no voy a volver a ser igual, y que después de haber recibido toda esta palabra, todo lo que está a mi alrededor, empezando por mi vida, va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. No más repetir, no más seguir haciendo las mismas cosas que hacen los demás, sino lo que dijo Dios que íbamos a hacer.